Bueno, algunas voces se ha ido desarrollando este debate en la Cámara de Diputados. Ha llamado la atención, por supuesto, las posturas del vicecoordinador de Pablo Gómez. Pero me da mucho gusto que esta noche me acompañe Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias, Risco. ¿Qué te ha parecido estos foros de la reforma electoral? ¿Cómo los has visto? Bueno, yo creo que como una oportunidad para ventilar distintos puntos de vista y subrayar que las reformas electorales han sido siempre fruto de reclamos para ampliar el espacio democrático y para fortalecer las reglas del juego para competir por el poder. Se trata de las reformas a partir de las cuales se construye la legitimidad de los gobernantes y de los representantes, y la experiencia nos demuestra que estas reformas o son de consenso o no sirven para sus fines. Es decir, lo que tenemos desde hace años es un ciclo de reformas, a veces quizá excesivo, en los cuales hay una serie de necesidades. Por ejemplo, en 88 no había un padrón electoral confiable, la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, después de 2006 la necesidad del recuento para elecciones cerradas, en fin, había diagnóstico y había propuestas. Hoy lo que tenemos es una iniciativa que viene no del reclamo democratizador, sino de la agenda del partido en el gobierno, y al parecer sin lograr tender puentes con las oposiciones, de tal manera que me parece que las características básicas que requiere una reforma electoral desde el punto de vista de su confeccionamiento político, que es el acuerdo, el diálogo y la inclusión, pues no se están cumpliendo en esta ocasión. A ver, ¿cuáles son los focos rojos justamente de estas voces, particularmente desde la vicecoordinación de Morena en la Cámara de Diputados, de Pablo Gómez? Dice no al Consejo General del INE, no lo necesitamos. Dice no a los consejos electorales estatales, no como están en este momento, los podemos asignar nosotros desde la Cámara de Diputados. Dice, ¿por qué tendría el INE que tener autoridad sobre estos consejos electorales locales? ¿Qué otro punto está sobre la mesa desde Bueno, te respondo esto, si quieres. Por ejemplo, ¿por qué debe ser el INE el que organice la elección y no consejos nombrados partidistamente? Porque eso pasaba en el 88, es decir, había una comisión federal electoral dominada por el partido en el gobierno, no había autonomía de la propia autoridad electoral, y entonces había nombramientos en cascada prácticamente desde la Secretaría de Gobernación hasta las casillas donde la gente votaba. Pues eso no daba ninguna garantía a ciudadanos ni opositores, ni había transparencia para que los medios de comunicación conocieran cómo se daban los resultados. Y justamente lo que hemos hecho es construir lo contrario, es decir, una institución transparente en la cual los consejos locales en cada entidad son conformados por ciudadanos de prestigio, ajenos a los partidos, que a su vez nombran a los 300 consejos distritales, que es donde se cuentan los votos. Si esa estructura ciudadana la nombran los partidos, pues lo que tendríamos es un secuestro, y en vez de imparcialidad tendríamos correas de transmisión. Yo creo que incluso desde la lógica del gobierno es un contrasentido, porque pondría en riesgo las elecciones que se celebren durante la gestión actual. Es decir, ¿a qué gobernante le conviene que los procesos políticos estén cuestionados de origen? Yo creo que a ninguno. Por eso me parece que incluso se está haciendo un flaco favor a la visión de largo plazo de un gobierno que tiene muchas dificultades, y si un problema no tenía, era el electoral, porque justamente su triunfo del año pasado fue gracias a una estructura electoral que permite el máximo grado de libertad y que las minorías se vuelvan mayorías. Llevamos 18 años de este siglo y 3 alternancias a la presidencia. Hoy no tenemos una crisis política, no tenemos reclamos de la oposición, y qué necesidad entonces de desandar un camino que hemos construido virtuosamente. Dos temas directamente también. No al Consejo General del INE politizado. Dice, a los consejeros los ponen los partidos políticos. Pues sí, pues la propuesta que tienen es, en vez de llamarle consejo, junta, y que también lo nombren los partidos, pues es darle la vuelta a lo mismo. Lo que tenemos que ser los consejeros, cuando somos nombrados por un consenso de los partidos, es decir, no somos nombrados por una fuerza política,
somos nombrados en un proceso de deliberación. Primero hay entrevistas para que se sepa que uno le sabe a la materia, etcétera, etcétera, y luego pues con la actuación. Yo he tenido diferencias con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, con el Partido Verde, con Morena, porque yo voto en función de mis convicciones y argumento mis razones, no porque sea correa de transmisión de nadie. Y ahí están 5 años de gestión mía, de Lorenzo Córdoba, Pamela San Martín, distintos colegas que podemos decir, pues aquí nuestra misión es estar equidistantes de todas las fuerzas políticas. Eso a algunos les molesta, pero esa molestia es sana para la democracia. Nosotros no estamos a las órdenes del gobierno ni de un partido, y pues se ve que eso se quisiera trascender, yo creo que para mal. ¿Qué podría mejorar del INE desde la visión de Ciro Murayama? Pues yo creo que deberíamos de quitar parte del barroquismo electoral. Tenemos unas elecciones en las cuales los resultados definitivos oficiales se empiezan a construir a media semana después de que ocurrió la jornada electoral. Si tuviéramos la urna electrónica, ya no tendríamos que hacer cómputos a partir del miércoles, el PREP, los conteos rápidos. Eso podría incluso exigir menos ciudadanos haciéndose cargo de las urnas, que no tuviéramos estos recuentos tan barrocos. Hoy en una coalición donde van 3 partidos puedes votar de 7 formas distintas por esa coalición que sean válidas, y entonces los ciudadanos, que son nuestros vecinos, que se hacen cargo de las casillas, están hasta las tantas de la madrugada precisamente por esta barroca legislación electoral. Yo creo que hay que hacer un diseño minimalista que dé libertades, que dé transparencia. En la India acaban de votar 900 millones de personas con urna electrónica. ¿Y cuándo tuvieron los resultados? Esa misma noche en Brasil las urnas cierran a las 4 y a las 9 de la noche ya todo el mundo sabe quién ganó el 100% de los resultados. La última elección presidencial, en la primera vuelta, hubo al mismo tiempo 5 elecciones, además de la presidencial, y todos esos cientos de millones de votos se computaron en unas cuantas horas. Nosotros lo podemos hacer, no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Entonces, también nosotros como autoridad electoral hemos planteado una ruta para hacer más eficiente y menos costoso el sistema político, las elecciones, sin comprometer autonomía, padrón limpio, condiciones de equidad y voto libre y secreto. Yo creo que poner en riesgo lo que hemos construido hasta ahora, pues es un disparate. Brevemente, Ciro, el tema de la revocación de mandato, hay por lo menos una fecha propuesta desde el gobierno, desde Andrés Manuel López Obrador, dice 21 de marzo del 2021. ¿Qué te parece la fecha? Esa fecha caería encima del proceso electoral del 21, en donde ya estarían las campañas a las gubernaturas y en marcha la renovación de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, me parece una mala idea, porque hoy la Constitución, en su artículo 134, dice con toda claridad que los gobernantes no se pueden meter a influir en las preferencias electorales. Y si el presidente está en campaña para pedir un refrendo acerca de su gestión cuando están otros procesos electorales en curso, pues es evidente que va a incidir. Entonces, si respetamos la Constitución tal cual se edificó para frenar las pretensiones de gobernantes de otros partidos, pues hay que respetarla con esto. Las reglas de la democracia no fueron hechas a favor de una persona o contra de una persona, por eso hay que preservarlas. Las reglas de la Constitución no pueden ser hechas pensando en nombres y apellidos, en destinatarios, en retratos hablados. Por eso hay que mantener las reglas que nos han servido para reproducir la pluralidad política, para permitir la renovación pacífica de gobernantes y representantes, que nos fueron útiles en el pasado, que son útiles en el presente y que nos van a ser útiles mañana. Bueno, pues muy interesante, de verdad, la reflexión, Ciro. Vamos a seguir dando seguimiento a estos foros de la reforma electoral. Vamos viendo hacia dónde se mueven, cómo van estas mesas de negociación, pero de entrada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, como siempre, un gusto. Ciro Murayama, consejero electoral, estamos al pendiente de la chamba. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero bueno, nos queda todavía mucho por delante. Vamos a recordar a Monsiváis. Hoy, hace 9 años,